Hola, aquí estoy de nuevo. Mi nombre es Joaquín Moreno. Soy un simple estudiante del fenómeno humano. Este es mi cuarto mensaje global para la humanidad. Estoy revelando estas verdades por internet porque no queda mucho tiempo, y ustedes saben muy bien que no soy el único que lo dice. La humanidad no puede seguir evolucionando hacia la violencia, porque simplemente es imposible. El hambre, el caos económico y político y el odio religioso mundial es una bomba de tiempo que pronto estallará. Claro, eso es lo que persiguen quienes lo han provocado. ¿Para qué? Para constituirse en los dueños absolutos y tiránicos del globo terrestre. Pero, no quiero repetir información que ustedes ya tienen en abundancia por este y otros medios de comunicación. Quiero concentrarme solamente en lo que todavía ignoran. En lo que todavía permanece oculto. No malgastemos el corto tiempo que nos queda, y entremos de lleno en el tema. El universo tiene 6 planos de existencia jerárquica evolutiva, por encima de nosotros. Si nos contamos como una de ellas, entonces serán 7. ¿Cuáles son estos? Bueno, como dije, si contamos al hombre, el cual tiene a su mando el mundo físico terrestre, seríamos el primer plano de autoridad o jerarquía espiritual, en la escala evolutiva. El segundo plano de autoridad espiritual, lo constituyen los mensajeros celestes o ángeles comunes. El tercer plano, son los arcángeles, especie de centuriones o capitanes espirituales. El cuarto plano, son los querubines, algo así, como generales del ejército celeste. El quinto plano, los serafines, seres vivientes o piedras de fuego. El sexto y séptimo plano, son planos compartido por el espíritu eterno Alfa y el espíritu eterno Omega. La única diferencia entre estos dos últimos planos o jerarquías, es que el Omega toma forma de Alfa, regresando al primer plano jerárquico, o tomando forma humana, para recrear e impulsar la evolución de todo lo existente, en cada ciclo de creación. Sí, sé que ya lo entendieron, por eso Jesucristo dice que Él y el Padre son uno. Y ambos dicen ser el Alfa y la Omega, el principio y el fin, de todas las cosas. Y, ambos ocupan el mismo trono o escaño de la más alta jerarquía evolutiva cósmica. Cabe hacer notar, que después del quinto plano, se pierde todo signo de individualidad personal, para dar paso, a una singularidad absoluta de unicidad, inteligente, y, eterna. Pero, les tengo malas noticias. Como la perfección absoluta se alcanza hasta el quinto plano, los del cuarto nivel son todavía susceptibles de pecar y caer, y, adivinen lo que pasó. Efectivamente, y eso es lo que nos narra la Biblia, en sus páginas. Por lo que dice la Biblia, existe un tercio del total de todos los planos inferiores angelicales, que han caído, o que no han guardado su dignidad. El caso es que, como parte de su castigo, Dios, que está en el sexto y séptimo plano jerárquico, les condena a ser juzgados por los seres del primer plano, es decir, los humanos. Claro, los humanos que vencen, o que son aprobados para su ascensión espiritual. Si no estoy poniendo citas bíblicas aquí, es porque sé que, quienes han seguido hasta este punto, el hilo de los estudios o mensajes, no lo necesitan. Ustedes deben saber dónde dice eso, en la Biblia. Como, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Satanás se autonombró jefe absoluto de todos los rebeldes que, como él, han caído por debajo de su nivel jerárquico. Lo más triste de esta historia, es el cómo y cuánto nos ha afectado a la humanidad, esta rebeldía colectiva de seres angelicales y, hay que decirlo, de humanos también. Satanás y sus secuaces, angélicos y humanos, se las han arreglado muy bien, para trastornar y torcer, hasta donde han podido, los caminos rectos del Señor. Pero, como dije, en un estudio anterior, todo esto forma parte del plan inmutable de Dios. Ese es el famoso misterio de iniquidad, del que se nos habla en 2 de Tesalonicenses 2, 7 y 8. Esta es Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras, como nos dice Apocalipsis 17, 5. Esta es la generación de serpientes y víboras, como nos dice en Mateo 23, 33, y estos son los edificadores que desecharon a la piedra del ángulo, como dice en Mateo 21, 42 y Hechos 4, 11. Claro, ya no se les llama así. Se han modernizado y han aumentado su esfera de poder. Ahora tienen nombres más sofisticados, como Illuminatis, Club Bilderberg, Nuevo Orden Mundial, Anunnakis, etc. Pero la parte desconocida de todo esto, aunque algunos investigadores honestos andan muy cerca de descubrirlo, son los nexos de identidad entre la parte humana y la parte satánica o angélica de esta organización. Sí, en singular.
Déjenme explicarlo mejor. La gran diferencia entre la iglesia cristiana y la satánica es que esta última no está dividida. Lo diré una vez más. Así como Jesucristo dejó una institución que lo representara aquí en la tierra, Satanás siempre la ha tenido, casi desde el principio de la creación del hombre. Pero creo que todavía no lo digo claro. Ahí va de nuevo. Caín fue el primer Illuminati y el primer miembro de la iglesia satánica. Cuando Jesucristo se dirige a ellos, llamándoles raza de víboras o generación de serpientes, se refiere, genéricamente, a esta casta o tipo de personas como Caín, y, por eso los culpa desde la muerte de Abel, el justo, hasta la muerte de Zacarías, entre el templo y el altar. ¿Quieren leer eso en la Biblia? Eso está en Mateo 23, 33 al 36. Esa es otra de las palabras cambiadas en la Biblia, para que la gente común no entienda lo que dijo Jesucristo o lo que dice la Biblia. La primera que vimos fue ciclos, cambiada por siglos. Esta otra palabra alterada es casta, cambiada por generación. El común de la gente no quiere creer en conspiraciones globales. Este es otro de los éxitos que han logrado Satanás y sus secuaces astutos. De hecho, los programas de educación, en casi todos los países, están diseñados, precisamente, para lo contrario, mantener a la población común tonta e ignorante, indefensa e incapaz de pensar por sí misma. Si lo dudan, solo dense un paseo por Twitter o Facebook, para que vean el tipo de tonterías con que se entretiene nuestra juventud. Sin embargo, algo les ha impedido ejercer control absoluto sobre el Internet, aunque lo han intentado. Ustedes dirán que ese tipo de planes o conspiraciones son demasiado diabólicos para ser ciertos o creíbles. Pues han acertado. Quienes están detrás de todo este complot no son humanos, sino demonios. Los títeres humanos que estos demonios usan son comprados. Pero no crean que batallan mucho para encontrar gente que venda sus almas al infierno, a cambio de un poder y gozo terrenal temporal. Si analizan bien la Biblia, Satanás quiso comprar a Jesucristo mismo, ofreciéndole influencia y poder sobre los reinos del mundo. No le funcionó la extorsión, pero no por eso piensen que siempre ha fracasado en otros intentos, con otras personas, a través de toda la historia humana. Ahora sí podrán explicarse el por qué esas personas, tan distinguidas y educadas, presidente o ministros de naciones, gerentes de bancos mundiales, etc., con tanto poder e influencia, practiquen todavía ritos satánicos, lúgubres y oscuros, como en la Edad Media. Ellos no se han hecho de ese poder, con educación, inteligencia o nobleza, sino con desprecio, codicia, perversión y odio de todo tipo. Su más alto jefe es aquel querubín que se atrevió a desafiar a Dios, pero su castigo fue que su sabiduría e inteligencia fue trastornada en necedad y astucia perversa. Pero aquí estoy entrando ya en otro tópico bastante interesante. ¿Qué es lo que impulsa y mantiene a este tipo de criaturas en su afán de rebeldía contra los planes eternos de Dios? Podría contestar simplemente que el premio de la maldad, como dice 2 de Pedro 2:15. Pero esa respuesta nos deja en el mismo lugar, es decir, sin entender, ya que no conocemos en qué consiste, o qué es, ese premio de la maldad. Ni siquiera tenemos en claro qué es maldad, o qué es bondad. Intentaré abarcar todo este tópico en los pocos minutos que nos quedan de video. Empezaré por decir que lo malo, o la maldad, no es maldad por el simple hecho de ir en contra del fluir creativo de Dios. En forma inversa, también podríamos decir lo mismo de la bondad o lo bueno. La gente común tiende a creer que lo malo es aquello que ofende o no le gusta a Dios, y que lo bueno es aquello que le agrada o es aprobado por él. Y, hasta cierto punto, eso es verdad. Pero el saber esto no nos capacita para distinguir por nosotros mismos entre lo que es bueno y lo que es malo. Este fue el gran problema que ocasionó la destrucción o fracaso del primer pueblo elegido por Dios, Israel. ¿Quieren leerlo? Está en Oseas 4:6. Aunque lo que narran, tanto el primero como el último libro de la Biblia, es alegórico. Alguien podría preguntar aquí, entonces ¿no fue cierto lo que le dijo la serpiente a Eva, respecto a que sería como Dios, sabiendo el bien y el mal? Esa es la paradoja, que esto es verdad. ¿Cómo lo sé? Génesis 3:22 lo dice. Entonces, ¿cuál fue la mentira con que esta serpiente engañó a Eva? La mentira está en Génesis 3:4, cuando le dice que no morirá.
Necesito explicar un poco más esto. La muerte, desde la perspectiva bíblica o divina, no consiste en la destrucción del cuerpo, sino en la separación del alma de la relación con Dios. O sea que Adán y Eva, sí murieron, al ser expulsados del Edén, algo así como una incubadora divina de protección espiritual. Por otra parte, la meta o el blanco del propósito evolutivo divino, no es hacernos como Dios, sino ser Dios mismo. Sí, lo sé. Necesito explicar más, esto también. ¿Qué pensaría usted si le digo que Dios quiere que usted ocupe su lugar? Blasfemia, dirán algunos. Pero, ¿acaso no leímos ya, donde dice que el que venciere heredará todas las cosas y seremos como Jesucristo, el unigénito del Padre? Esto lo vemos muy complicado de entender, porque no estamos tomando en cuenta 4 factores o nociones muy importantes, que modifican toda nuestra visión o forma de pensar. Estos factores son, la unicidad de Dios, la ciclicidad de la creación, la eternidad del tiempo y la infinitud del espacio físico. Combinando todos estos factores, nos dan como resultado, un panorama mucho más completo, de lo que realmente sucede, en el fenómeno de la existencia absoluta y total que nos rodea. Desde esta perspectiva, podemos entender mejor el nombre de Dios. Yo soy el que soy. Desde esta perspectiva podemos entender mejor la unicidad idéntica que Jesucristo reclamaba para sí mismo. Yo y el Padre, uno somos. Y desde esta perspectiva podemos entender mejor el por qué se nos invita a formar parte de esta unidad o unicidad. Que todos sean uno, como tú y yo, somos uno. Y, como conclusión y cierre del tópico, también podemos entender mejor, realmente, qué es lo bueno y qué es lo malo. Si no estás dispuesto a despersonalizarte, para vivir en pro de la totalidad, no calificas para formar parte del reino celeste. Si no puedes caer en tierra y morir a tus pasiones animalescas, no puedes llevar fruto, y serás cortado con el hacha de la selección divina. El humanismo, enseñado y promovido por Satanás, en el humano, pregona que seamos como Dios. Pero el cristianismo bíblico nos invita a ser parte de Dios, parte de su reino inconmovible, a ser uno con Él. Se parecen mucho estas dos doctrinas, pero son diametralmente opuestas. El humanismo te conduce a la soberbia endiablada de competir contra Dios. El cristianismo te invita a despersonalizarte, para convertirte en Él mismo. El ser humano es tripartita, es decir, está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. El espíritu está presto a ascender las alturas de la evolución cósmica, pero el cuerpo se aferra a su trozo de placer y gozo temporal, que le tocó en suerte. En esta dicotomía, es el alma la que decide y toma partido. Por eso, es el alma la que peca, o acierta al blanco divino del perfeccionamiento espiritual. El alma viene a ser un espíritu bebé, o un espíritu en proceso de desarrollo. Por eso la Biblia nos invita a dejar pronto la niñez, alimentándonos de la leche espiritual que, desafortunadamente, ha sido alterada por mentes malignas y perversas. Pero este será el tópico o mensaje siguiente. Solo aprovecho estos últimos segundos para pedirles que escriban comentarios, preguntas, sugerencias, opiniones o críticas sobre estos mensajes. Eso me ayudará a mejorarlos, haciéndolos más eficientes e inteligibles. Hasta entonces les espero.